La actividad económica del hombre configura el paisaje y el espacio natural. Y por encima de cualquier otra actividad, quizás podríamos decir que la que más capacidad de transformación presenta es la industrial. Son muchos los factores que inciden en la formación de un paisaje industrial determinado, y para hablarnos de todos ellos nos acompaña hoy en Sin Distancias el equipo docente al completo de la asignatura de Geografía General de la UNED. Ellos mismos se presentan. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre las repercusiones espaciales de la industria, hecho que tiene un gran interés desde el punto de vista geográfico por los paisajes que configura. Pero antes de comenzar, vamos a presentarnos los componentes del equipo docente de Geografía General que vamos a tratar este tema. El profesor José Miguel Santos. Buenos días. La profesora María José Aguilera. Buenos días. La profesora María Eugenia Prieto. Buenos días. Y quien les habla, Pilar Borderías. Estamos ante un tema complejo, puesto que en la estructura y localización de la actividad industrial no solo influye el tipo de producción, sino que también están implicados otros factores de todo tipo, económicos, sociales, políticos, culturales o medioambientales. Y además hay que tener en cuenta que la importancia relativa de los diferentes factores de localización ha ido cambiando con el paso del tiempo. Para analizar todo ello, hagamos un repaso a los factores de localización durante las distintas etapas industriales, pues en cada una de las etapas surge un paisaje característico. Empecemos por ver cuáles fueron estos factores durante la primera revolución industrial. María Eugenia. La imagen de la fábrica sobre el territorio aparece con la primera revolución industrial, y a partir de ahí los espacios industriales irán conformando un paisaje singular. En un primer momento, la revolución industrial fue un fenómeno más bien británico, y la industria textil algodonera fue el sector líder de la industrialización y la base de la acumulación de capital que luego abriría paso a la siderurgia. En esta primera industrialización coexistieron una industria rural y urbana, así como manufacturas dispersas y manufacturas concentradas. Esta diferenciación se produjo en función de las ventajas relacionadas con el tipo de artículos a producir. Por ejemplo, había actividades que necesitaban ubicarse en localizaciones estratégicas del medio rural, como la minería y la metalurgia, que por sus características requerían la proximidad a recursos naturales como el carbón y el hierro. Pero también era importante la proximidad a zonas portuarias, marítimas y fluviales. Para otras industrias era fundamental la concentración de mano de obra, lo que dio lugar a la construcción de barrios obreros cercanos a las fábricas. El ferrocarril, por su parte, contribuyó al desarrollo industrial en centros más alejados de las fuentes de materia prima. Situémonos ahora a finales del siglo XIX, en que ya aparecen nuevas fuentes de energía como el gas, la electricidad o el petróleo, que tienen una mayor movilidad en su transporte, y esto suponía una importante ventaja respecto al carbón. ¿Cómo modificó esto las pautas de localización industrial y el paisaje industrial? María José. Las nuevas fuentes de energía fueron muy importantes en esta segunda revolución industrial porque consiguieron la independencia de la localización de las industrias respecto al lugar de obtención de la energía, permitiendo así variar la localización de la producción. También surgen nuevas y mejoradas técnicas de trabajo, un nuevo tipo de industrias, por ejemplo, la industria química, la eléctrica, la automovilística, etc., y una revolución científica sin precedentes. Recordemos inventos y desarrollos como el del aeroplano, el automóvil, el teléfono, la radio, además de la producción en masa de bienes de consumo que caracterizaron esta segunda revolución. A su vez, la flexibilidad en la localización supuso el abaratamiento de los costes del transporte y el incremento de la velocidad de desplazamiento de las mercancías. A partir de este momento, la instalación industrial ya no tuvo tampoco la necesidad de situarse en la proximidad de las materias primas y empezó a estar más relacionada con nuevos factores de localización. El impacto de todo esto es la creación de grandes fábricas, la agrupación de grandes empresas, cada vez más internacionalizadas, la proliferación de complejos industriales, la localización de refinerías y centrales termoeléctricas en zonas portuarias o en instalaciones fabriles junto a las nuevas fuentes de energía. Además, surgen también los grandes espacios industriales junto a las ciudades, fruto de la localización de las industrias de bienes de consumo junto al mercado. Junto a esto, la proximidad a una gran población tiene otra ventaja, la cercanía al mercado laboral, con mano de obra variada y barata.
La atracción del mercado es tan grande que algunos especialistas consideran que la proximidad de la industria a la ciudad ha sido la norma de la industria moderna, haciendo que el binomio industrialización-urbanización resulte evidente. La cuenca del Ruhr es un buen ejemplo de la evolución de la industria y sus paisajes, ya que en la segunda revolución industrial Alemania se puso a la cabeza como potencia industrial. Bueno, con la crisis industrial de los años 70 del siglo XX y la irrupción de las nuevas tecnologías, se vieron afectados los sistemas productivos de los países que anteriormente habían sido pioneros en la industrialización y los sectores industriales maduros como la siderurgia, la industria textil o la construcción naval. Todo esto llevó a otra profunda transformación de los espacios industriales y, sobre todo, a un cambio de las localizaciones industriales. ¿Cuáles fueron sus repercusiones espaciales, José Miguel? Bueno, la tercera revolución industrial ha generado una nueva forma de producción que ha alterado sustancialmente estos paisajes industriales. Este cambio se debe a varias causas. Por una parte, a la generalización de la automatización, es decir, la mano de obra es sustituida por robots y ordenadores. Además, como muy importante, es necesario subrayar la proliferación de un tejido empresarial de reducido tamaño, dedicado a fabricar solo las piezas que las grandes empresas necesitan. Todo ello, lógicamente, con la intención de reducir los costos de mano de obra. Y, finalmente, la presencia de legislaciones ambientales menos estrictas que buscan, en el mismo sentido, pues abaratar los productos fabricados, ¿no? Pasando ya entonces a ver qué repercusiones espaciales ha tenido todo ello. En esta etapa, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha sido primordial, pues ha posibilitado transmitir la información a larga distancia, facilitando la descentralización de las actividades económicas en el territorio. El resultado ha sido una nueva estructuración que destaca por dos rasgos fundamentales, y a veces yo diría que incluso un poco contrapuestos. Por una parte, la existencia de procesos de descentralización de la producción industrial hacia las ciudades pequeñas y medianas e incluso las áreas rurales, debido a los menores costes del suelo, ¿no? Otro factor más a considerar para intentar reducir estos costos. Igualmente, a nivel internacional, los países del tercer mundo se han especializado y se encargan del montaje, debido precisamente a la existencia de una mano de obra barata y dócil, mientras que los países desarrollados realizan la investigación de la creatividad y el desarrollo. Bien, frente a estas cuestiones que van ligadas más a la descentralización y en contraste, tendríamos que en las grandes ciudades destaca la concentración de áreas de alta tecnología, con la creación de parques empresariales y temáticos que reúnen un determinado tipo de industrias punta y actividades complementarias, situados todos ellos próximos a los centros de investigación y a las universidades y cerca de enlaces de comunicación y normalmente en ambientes de calidad. En muchos paisajes industriales sufrieron un proceso de reconversión industrial que en unos casos llevó a la modernización de las industrias que habían quedado obsoletas y en otros a la remodelación de los espacios que ocupaban. Al mismo tiempo, el crecimiento de la ciudad provocaba que el suelo urbano ocupado por estas industrias se revalorizara y pasara a usos residenciales y de servicios. ¿Cómo se puso de manifiesto este hecho y cuál es la importancia de la intervención política, María José? Como fruto de la reconversión y reabsorción de áreas industriales abandonadas, debemos recordar a escala europea el Polo Europeo de Desarrollo de 1985, proyecto piloto de cooperación internacional orientado a resolver los problemas creados por la reconversión industrial en las zonas mineras, siderúrgicas y textiles más afectadas de Francia, Luxemburgo y Bélgica. En España se produjo una intervención política mediante un instrumento de promoción industrial para la recuperación de áreas industriales abandonadas denominado Zonas de Urgente Reindustrialización, también conocido como ZUR, y localizado en las áreas más afectadas por el declive industrial, Asturias, Vigo, Cádiz. Se planteaba un nuevo uso, pero no resultó tan eficaz como el Polo Europeo de Desarrollo. Los grandes beneficiarios aquí fueron las empresas con un tamaño considerable. Los polígonos industriales también generaron una serie de impactos paisajísticos negativos,
por la baja calidad arquitectónica de los edificios industriales y el deficiente estado de conservación de estos espacios. Recientemente se han realizado grandes obras arquitectónicas de carácter sociocultural en recuperación de esos espacios degradados. Podemos recordar la zona de la Ría de Bilbao, donde hoy se encuentra el Museo Guggenheim, o el espacio de la Ría de Avilés con el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. ¿Y a escalas locales y regionales cómo se actúa? Pues también a esta escala han tenido lugar determinadas políticas que han, de alguna manera, han influido en el desarrollo industrial. Así, por ejemplo, los gobiernos locales y regionales toman parte activa en los procesos industriales en un intento de crear desde el sector público las condiciones necesarias para que la aglomeración urbana siga siendo una fuente de crecimiento industrial. Ello se lleva a cabo bien de forma directa o indirecta. En el primer caso, mediante diversas medidas como el acondicionamiento y promoción de suelo industrial a bajo coste, el establecimiento de las infraestructuras de transporte o el fomento de la innovación tecnológica. Otras veces su actuación es más indirecta, pero igualmente con repercusión en este tipo de políticas, ¿no? Mediante la adopción de determinadas cuestiones sobre la localización industrial, como pueden ser la concesión de préstamos a bajo interés, la exención de impuestos, la promoción de subsidios y alquileres reducidos y un largo etcétera, ¿no? Algunas regiones tradicionalmente muy industrializadas hoy se encuentran en declive. En contraposición, la desindustrialización, la descentralización y la globalización, como nos ha dicho antes José Miguel, han provocado la aparición de nuevas áreas de producción, procesos que han creado una inestabilidad en la expansión de las áreas de producción y en la diferenciación regional. ¿Cómo se explica esto, María Eugenia? Pues el desmantelamiento de núcleos industriales en países con una gran tradición industrial y el desarrollo paralelo de centros de producción en algunos países en vías de desarrollo son el reflejo de la organización de una economía espacialmente dispersa, pero globalmente conectada, en la que algunas ciudades juegan el papel de centros controladores. Estas son las ciudades globales, una serie de espacios estratégicos donde se localiza gran parte de las funciones de gestión, coordinación y control también del sistema productivo. Frente a estas, se ha trasladado el empleo industrial en las fases no transformadoras de la industria a los países de la periferia, como consecuencia de la nueva división internacional del trabajo. La separación física entre producción y mercado y las nuevas técnicas de producción han impulsado aún más la expansión del sector de los transportes, convirtiéndose en una fase esencial de la cadena productiva. Y con el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, se ha podido consolidar la fragmentación de las distintas fases del sistema productivo. Bueno, pues aunque nos quedan aún muchos aspectos por tratar, como los medioambientales, que hoy en día todos sabemos que repercuten notablemente en la ubicación industrial, pues hemos de terminar ya. Esperamos que nuestros alumnos hayan obtenido una perspectiva de la evolución del impacto industrial y que por lo menos que les haya animado a profundizar más en este tema de localización. Agradecemos mucho su atención y bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días.